Pablo Gallo del CIPES, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por la Buenas invitación. noches. Bienvenido. Bienvenido. Perdón, me distraje con las los cosas que bloopers que pasan están pasando atrás de cámara. Productor Diego Bollo, pórtese bien, por Está favor. enredado entre los cables. Le pido que se mantenga en calma, Bollo, por favor. Bueno, Pablo, lo hemos invitado, hemos tenido un bloque un programa muy político, pero sin duda que los índices, los números que ustedes manejan del tema pobreza concretamente en Córdoba atraviesa y debe preocupar, supongo yo, a todos los candidatos, ¿no?, que también pretenden hacerse cargo de la gobernación en 2015. Sí, es una pena que no se hayan quedado para escuchar un dato como esto, porque actores de la política, si no se basan en datos fidedignos que tienen que ver con la realidad, difícilmente puedan tener una buena o fuerte eficacia a la hora de la gestión política. Cuando a nosotros nos preguntan a quién les sirven los datos que realiza el CIPES, principalmente en lo que se refiere a pobreza e indigencia a través de nuestro propio indicador, el índice barrial de precios, nosotros decimos que les sirve a los oficialismos, porque son los oficialismos los que tienen la responsabilidad de llevar adelante la gestión. Y no hay forma de llevar adelante una buena gestión si no es a través de un diagnóstico exacto lo que está sucediendo a la gente y principalmente en materia social. Eso en todos los ámbitos, ¿no? Pero en materia social hace una gran diferencia a la hora de la eficiencia. Recién estábamos hablando de 31 años de la famosa elección en que ganó Alfonsín. Volvió la democracia y una de las deudas principales que tiene esta democracia argentina es la pobreza, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, y la falta de políticas públicas que sigan, que se mantengan de un gobierno al otro, ¿no? Claro, lo que se conoce como política de Estado. Esas políticas que independientemente quién está, las asume como propia porque se entiende que son las políticas a largo plazo las que benefician a una sociedad en su conjunto, independientemente de quién las lleve. Por eso son políticas de Estado. Creo que nos falta en esta democracia, que cada vez es más difícil decir joven democracia, porque ya tenemos 31 años, pero nos siguen faltando esas decisiones estratégicas. En ese sentido, festejaron hace poco, el año pasado, los 30 años del PAICOR, ¿fue? ¿30 años? Sí, desde que se implementó. Claro, el PAICOR, no sé si es una situación para festejar, ¿no? Que todavía tengamos que tener Unión por Córdoba asistencia. el homenaje a Ángelo, que fue el impulsor del la programa. continuidad del programa. Claro, ¿no? eso es un muy buen ejemplo para justamente poder separar lo que tendría que ser una política de Estado de las políticas coyunturales. El PAICOR son programas que tienen que ver con problemas coyunturales o circunstanciales en ese momento de la asistencia de los chicos y de la comida que reciben en la escuela. Evidentemente nadie podría decir hoy que esa es una situación beneficiosa. Todo el mundo indica correctamente que los chicos tendrían que comer en su casa, claro, con su familia. Pero sin embargo, hoy se festeja la continuidad de un programa de emergencia. Eso no es una política de Estado. Política de Estado es erradicar la pobreza. Claro. Esa es la política de Estado. Ahora, Pablo, ustedes uno de los datos que han arrojado en uno de los últimos informes, creo que son semestrales, ¿no? El que habla de pobreza, que el 32% de los cordobeses es pobre. Y a mí me gustaría saber qué es ser pobre hoy en Córdoba. Digo, qué índices toman es en función a los ingresos de una familia, cuántos son los ingresos promedios de una familia. ¿Cuál es la línea de pobreza? La línea de pobreza. Bueno, ahí hay que explicar un par de cosas. Sí. Nuestras estimaciones se realizan tomando o relacionando dos datos. Uno, el oficial, la que se obtiene a través de la encuesta permanente de hogares, que se publica, del INDEC, claro, antes se publicaba trimestralmente, ahora se publica semestralmente o cuando sale, porque esa es la realidad. El de junio de este año recién lo tuvimos hace 2 semanas, o sea, también viene con algunos problemas, pero cuando aparece, tenemos los datos necesarios de ingreso familiar para poder cruzarlo con otro tipo de datos. Ya ahora no del INDEC, sino a través de nuestro indicador, el índice barrial de precios, que mide el precio de los alimentos en los barrios de Córdoba y en 7 provincias más, tomando la misma metodología también que el INDEC. Entonces, por eso son bien comparables y relacionables. Cuando tenemos esos dos datos, podemos determinar pobreza e indigencia. Por eso, justamente, el Estado Nacional ya no
publica datos de pobreza e indigencia desde enero de este año. Cuando fue el cambio de medición. Claro, porque porque modo de medición. claro, que pasa del viejo IPC al IPC-NU. Una de las cosas es que ya no solamente no publican el precio o el valor de cada uno de los productos que componían la canasta básica alimentaria, ahora tampoco ya publican el valor de la canasta, por ende decidieron directamente no publicar el valor de la pobreza en indigencia. Muy llamativo en un momento donde el fenómeno de la pobreza e indigencia se está agudizando. Nuestros datos indican que a nivel nacional, podemos hablar también de la provincia, se está agudizando y en solo los últimos 12 meses, es muy poco tiempo, 12 meses, se han incorporado a la pobreza en calidad de nuevos pobres 2.200.000 personas. O sea, 2.200.000 personas cayeron en condiciones de pobreza, tan solo en 12 meses. Y a nivel provincial también pasa lo mismo, porque en ese mismo periodo, acá en Córdoba, se elevó la pobreza. Ahora es de 1.100.000 habitantes, como en la nación ya es de 13 millones, y ahora en Córdoba se incorporaron en ese periodo 235.000 personas. Ahora, ¿qué es ser pobre? Evidentemente hay muchas formas de medir la pobreza. Nosotros elegimos medirla por sobreingresos, contraingresos, que es la misma metodología que utilizaba el INDEC. No porque estemos 100% de acuerdo con esa metodología, por cuanto entendemos que la pobreza es un fenómeno que tiene muchas dimensiones y el ingreso económico es solamente una dimensión. Nosotros estamos de acuerdo con esa idea. Sin embargo, optamos por esta metodología, no solamente por seguir la metodología del INDEC y poder hacer que sean relacionables los datos, claro, los comparables, los datos nuestros, claro, con los datos oficiales de la nación, sino que también internacionalmente está aceptado como válido. Como un índice válido. Ahora, la pobreza, determinada así por ingreso a septiembre pasado, se ubica en un ingreso no inferior a los 6.200 pesos. Eso es lo que necesita una familia, tipo 2 adultos y 2 niños, para no caer en la pobreza. Entonces, cuando hablamos de un 31% de la población argentina en condiciones de pobreza, tenemos que pensar en eso. ¿Cuántos ingresos, salarios hoy están en torno a los 6.200 pesos? Haberes, jubilatorios, asignaciones. Puedo poner un ejemplo, no con datos nuestros, sino también con datos oficiales. El Gobierno Nacional establece que el salario promedio de los trabajadores en blancos, aquellos que pueden discutir paritarias y sus incrementos a través de convenios colectivos de trabajo, se encuentra en torno a los 7.000 pesos. O sea, a menos de 800 pesos lo que nosotros indicamos de la línea de la pobreza. Y si a ese mismo volumen de trabajadores le incorporar los que están en negro, que en este país es el 35% de los trabajadores, ya ese promedio ya no es de 7.000 pesos, sino de 5.000 pesos. O sea, están por debajo de la línea de la pobreza. Ese es el problema de fondo. Sueldos o ingresos pauperizados que van por detrás de la inflación, no reconocidos y alimentan año a año, en este caso, la pobreza en números siderales. Más allá de estos números de crecimiento, ¿se puede hablar de que ya existe una pobreza estructural en Argentina y en Córdoba? Sí, en todo el país. De esa pobreza que se supo galvanizar en la década de los 90, una pobreza distinta a la pobreza que tenemos actual y podemos describirla, está entre en torno al 20 o el 25% de la población. Ese núcleo duro de pobreza pasó de la década de los 90 a esta década sin ponerle ningún tipo de mote, o simplemente de la década menemista a la década kirchnerista, ese núcleo duro de pobreza pasó sin enterarse que había pasado una década distinta con simbologías o discursos distintos. Pablo, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo para ver las placas. Prometemos en otro programa porque hay placas y datos que realmente son importantes del informe. Y además ustedes son una usina de datos, digamos, que nunca frenan y acá siempre saben que tienen un lugar para exponerlos y para que la gente los conozca, que son cuestiones muy importantes para la vida cotidiana de cada uno. Así que te agradecemos muchísimo. Pablo. No, gracias. Muy amable. Muchísimas